Muchachos, hoy presenciamos el Fútbol Club Barcelona en su máximo esplendor. El Barça elimina al Newcastle, le gana 7-2 en el Camp Nou, en un partido que en el primer tiempo estuvo bastante parejo, con un Newcastle muy similar a lo que había sido en Inglaterra, con mucha intensidad, yendo a apretar arriba, no dejando que el Barça pueda salir de abajo, con un Pedri que casi que no la tocó, y cuando la tocó tenía muy encima tanto a Joelinton como a Ramsey, más que nada a Ramsey, pero también a Joelinton, que estuvieron ahí apretando mucho. Tonali era más el 5 que más que nada ayudaba mucho en defensa cuando el Barça metía las transiciones rápidas. No fue un primer tiempo de toqueteo, fue un primer tiempo bastante ida y vuelta y muy intenso y con mucho dinamismo, lo que la verdad el partido estaba entretenidísimo, pero para el hincha, para el que estaba ahí viendo el partido diciendo me da miedo lo que puede pasar, yo me puse contento cuando Rafinha hizo el primer gol y cuando nos empatan tan rápido con un gol que aparte medio que es que Newcastle ni lo buscó porque medio que se lo encontró, lo mismo con el segundo gol, con el doblete de Langa, yo me puse nervioso. ¿Por qué? Porque estaba notando un Barça que jugaba bien, pero que Newcastle con muy poco, generando muy poco, nos hacía mucho. Y eso me empezó a dar miedo, sinceramente. Joan García, que en los dos goles creo que no puede hacer absolutamente nada. Tal vez en el primero tiene ahí un poco de responsabilidad, pero la verdad es que le define el mano a mano, o sea, tampoco le vamos a pedir mucho. Pero bueno, podría haber hecho un poquito más en el primero, pero no le vamos a dar responsabilidad a Joan García, que después se lesiona. Cuidado con eso, esperemos que no sea grave, porque me parece que Joan García para esta Champions y para lo que queda de la liga va a ser fundamental si es que queremos hacer cosas. Porque bueno, ahora se viene el Atlético de Madrid, que ya vamos a hablar de eso. Un Barça que creo que igualmente salió a jugar el partido muy a fondo. También Newcastle, y también hay que tener en cuenta algo, muchachos, es que el Barça hoy jugó un partidazo, sacando el segundo tiempo que fue un escándalo directamente. El Barça hoy juega un partidazo espectacular, pero también hay que entender que el rival juega. También hay que entender que Newcastle también juega, así como lo hizo en la ida, que jugó un partido impresionante. Creo que en esta vuelta, en los primeros 45 juega unos 45 espectaculares. El Barça hace los dos goles, Newcastle le empata dos veces y al final del primer tiempo aparece el Tamal, aparece Lamine con un pase de tres dedos escandaloso para un Fermín que mete una diagonal espectacular. Centro para Rafinha que llegaba por el medio y Trippier que lo agarra y le hace un penal clarísimo, clamoroso, diría mucha gente, penal claro evidentemente. Y bueno, después ese penal lo transforma Lamine Yamal y me gustó, sinceramente, me gustó que Rafinha le dé esa responsabilidad a Lamine y no la tome él, teniendo en cuenta que la puede tomar tranquilamente porque es un jugador que ya ha hecho penales importantes, pero creo que a Lamine le viene bien tomar esta responsabilidad de tener que meter goles importantes como era este, porque con este gol te vas 3-2 al entretiempo, un segundo tiempo que se juega distinto, ya con Newcastle tal vez con tanto físico, no tanto ímpetu, y bueno, terminó en un 7-2 bastante, te digo, abrupto para Newcastle. Creo que el equipo inglés no merecía terminar la serie de esta manera, pero con lo que fue el Barça en el segundo tiempo, me parece que también hay que darle mérito al equipo de Flick, que es una locura, porque no estaba para el partido meter 7, pero el Barça hizo 7, porque ofensivamente el Barça hoy no tiene ningún tipo de sentido. Creo que todavía nos sigue faltando un poco, nos siguen faltando detalles en cuanto a lo al meter situaciones, al meter goles. Quiero decir, generamos mucho, pero no metemos tanto. Hoy metimos 7, es verdad. Pero creo que, a ver, de los 4 goles del segundo tiempo, todos fueron en situaciones propias en las que creo que era bastante probable que los goles entren. Más que nada el de Fermín, más que nada el de Rafinha, que a ver, se la regalan, lo dejan mano a mano. Creo que los dos goles de Lewandowski son errores del Newcastle. El primero, que es el de cabeza, creo. Sí, el primero que es el de cabeza, me parece un error de Rams del que no sale. Y el segundo es un error de Malik Thiaw, que bueno, la verdad que el pase de la era bueno, pero Malik Thiaw lo podría haber cortado tranquilamente. Le quedó la pelota a Lewandowski mano a mano con Ramsey y bueno, definió. Lewandowski en el primer tiempo me desesperó un poco porque como que no entonó. Después tampoco es que entonó, sino que hizo los dos goles y hay que aplaudirlo porque es lo que él tiene que hacer. Pero creo que este no era un partido para Lewandowski de entrada, aunque bueno, cuando el partido se abrió, gracias a ese gol de Fermín en el segundo tiempo, pudo hacer ese gol de cabeza que creo que le da un poco de tranquilidad. Y después ya Lamine que hace una jugada increíble para el sexto gol. Y bueno, le abre ese camino a Lewandowski para poder irse con ese doblete e irse tranquilo, aunque creo que no fue un buen partido de Lewandowski. Más que nada teniendo en cuenta que es un jugador que no es para ese tipo de partidos en los que el equipo rival sale mucho
y él tiene que salir con la defensa y recibir. ¿Por qué? No porque no tenga la técnica ni la calidad para hacerlo, sino porque creo que físicamente y ya es como que no tiene la misma, no sé si son las ganas, pero no tiene la misma incidencia que tenía cuando jugaba en el Bayern cuando era más joven. Creo que es un jugador para jugar en el área, para, sí, meterle pelotas, para que esté ahí esperando ese gol, pero cuando tenés que ponerte a jugar cuesta un poco más porque además está bien que sigue teniendo, tiene muy buena técnica y técnicamente es un jugador espectacular, pero pivota bien, baja bien, recibe bien, de espalda juega muy bien, porque es un 9 que toda la vida jugó en general así, pero creo que donde él se desarrolla y de donde se desarrolla su mejor fútbol es en el área, y en este partido no se jugó en el área. Me sorprendió que Rashford no haya entrado, no sé por qué Flick no lo mete a Rashford, creo que hoy era un partido clave para Rashford, tal vez lo guarda por una cuestión de que capaz que próximos partidos el fin de semana lo ponga, no lo sé, pero no sé por qué Rashford no jugó. Creo que Rafinha hoy es el mejor del partido, Lamine Yamal también, pero el ímpetu de Rafinha y la intensidad que mete ese tipo y las ganas de jugar, yo no se la vi a nadie, la verdad. La verdad no se la vi a nadie nunca. Es increíble las ganas que le pone Rafinha. Aparte, los 90 minutos que duró el partido, los 90 minutos corriendo Rafinha. Lamine es como que regula muchísimo la intensidad y eso me parece clave porque siento que hace algo parecido a lo que hacía Messi en su momento, que es como que se da cuenta de los momentos importantes del partido donde el equipo lo necesita y donde él tiene que aparecer y ahí es donde mete esa marcha más y esa intensidad que no es como en Rafinha que son los 90 minutos, sino que es más de a tramos del partido, es un poco no constante, sino como que de a poco, de a momentos, y eso está bien también porque también se va a cansar si lo hace siempre. De hecho, en su momento Messi hacía mucho parecido, que caminaba a la cancha. Bueno, y eso está bien en realidad, porque hay momentos del partido en los que no tenés que correr todo el día. Momento de partido para descansar, donde se plancha un poco el partido, descansas, y cuando el partido está un poco con todas las luces prendidas, te empezás a mover. Pero bueno, sí, creo que Lamine juega un partido espectacular también. Hace el gol de penal. Después tuvo otra para el 8-2, creo. Sí, tuvo una para el 8-2 que después surge la jugada del tiro de Harvey Barnes que resulta en la lesión de Joan García, por eso un poco me calenté con Lamine, porque también siento que a Lamine últimamente le está faltando la definición. Y no es una cuestión de que le falte, sino que tarda tanto en definir y se quiere acomodar tanto que termina incomodándose a sí mismo para que básicamente la pelota le quede incómoda y no pueda definir bien. Hay una jugada, 7-2 iba al partido, pase de Pedri entre líneas, escandaloso, lo deja mano a mano a Lamine y Lamine era para controlar y definir. Controló y se volvió a acomodar y ahí que Barn lo fue a tapar, quiso definir y la pelota ya le había quedado muy cerca, con un Barn muy cerca también, tuvo que definir así como pudo y se lo atajó Ramsdale, que a ver, no le voy a decir nada a Lamine de eso, sino que me refiero que es una situación que tranquilamente podría pasar en los cuartos contra el Atlético de Madrid y estando en un 0-0 complicado en el Metropolitano, yo quiero que lo meta. Entonces, siento que son situaciones que tienen que empezar a ajustar un poco. Me hace acordar un poco a lo que le pasaba a Barcolá en su momento o al propio Dembélé también. Bueno, a Barcolá le sigue pasando un poco, pero a Dembélé, que son jugadores que son demasiado desequilibrantes y es muy fácil que queden mano a mano con el arquero por cómo se sacan de encima a los rivales, pero a la hora de definir, como que a veces hacen aguas. En cambio, por ejemplo, Rafinha es una cosa impresionante porque creo que fue el séptimo gol, el de Rafinha. Está bien, a ver, quedó mano a mano en el arquero, pero no era tan fácil como parecía. Controla y de derecha la pone un palo espectacular. Puede decir, bueno, sí, un jugador profesional lo tiene que hacer, lo sabe hacer, sí, ya sé, pero no todos, porque Lewandowski en el primer tiempo tuvo una complicada que yo no entiendo cómo erra ese gol. Y si nos quedamos afuera, Lewandowski está en la milla de todos. ¿Cómo erra ese gol? Ahora, segundo tiempo de Pedri me pareció un espectáculo. Bernal, lo que juega Bernal es una locura. Entró muy bien Xavi Espart. Me gusta mucho el pibe. Es medio chiquitito, creo que físicamente le falta un poco. Pero bueno, obviamente se está adaptando. Muy buen jugador Xavi Espart. Cancelo, yo no entiendo nada cómo juega tanto. Está bien que defensivamente tiene un montón de lagunas Cancelo, pero ofensivamente y en general en lo técnico yo creo que es de los jugadores más técnicos del mundo. Es demasiado bueno con la pelota. Es demasiado bueno con la pelota. Después, creo que Fermín hace un partidazo espectacular. Dani Olmo cuando entra y genera una que otra cosita con un partido obviamente ya definido, pero genera cositas lindas. Ferran no pudo hacer mucho realmente, creo que tuvo una que estaba offside. No pudo hacer mucho Ferran realmente. Igual, creo que obviamente es un partido que no es
valorable para Ferran porque entró con el partido creo que 6-2 o 7-2. Se puso ahí a presionar y está bien, es lo que tenía que hacer. Pero me pareció un partido demasiado bueno del Barça en el segundo tiempo. En el primero creo que también me molestó un poco lo que te digo, que nos lleguen con tan poco. O sea, no, que no lleguen, no, sino que nos hagan daño con tan poco. Porque el segundo gol de Newcastle es una recuperación casi al borde del área del Barça en un error de Lamine Yamal, en un taco que no surge. Recupera y eso genera el gol. El primer gol también, generando goles muy fáciles. Y está bien, después le mete 7. Pero contra el Atlético de Madrid no va a ser tan fácil meterle 7. Entonces, defensivamente tenés que mejorar muchísimo y tenés que estar mucho más atento. No solo por el hecho de la línea defensiva, que está buenísima, la línea defensiva me encanta, pero siento que jugando o defendiendo hombre a hombre, el Barça está un poco más débil que el rival en general. O sea, hoy Newcastle no estuvo bien en el segundo tiempo defensivamente, creo que en el primero tampoco, pero o sea, el Barça generaba fácil situaciones, pero bueno, está bien. Pero el tema es que cuando juegues contra un equipo que defensivamente está mejor, por ejemplo, como el Atlético de Madrid que vamos a jugar en cuartos, el Atlético de Madrid es un equipo que defensivamente es sólido y ofensivamente tiene muchas cosas. Entonces es un poco más equilibrado que Newcastle. Y ahí va a ser más complicado generarle situaciones. Eh, o sea, vas a tener que jugar mucho mejor, es una realidad. Y aparte ya lo vimos que nos metieron 4 en el Metropolitano. Por eso, creo que el Barça tiene que ir a jugar contra el Atlético de Madrid otro tipo de partido del que jugó acá y otro tipo de partido del que jugó en el Metropolitano en la Copa del Rey, evidentemente. Ahora, creo que el Atlético va a venir con un poco más de... No sé cuándo se juega, vamos a chequear eso. Ok, hay algo positivo en el calendario, muchachos, y es que la próxima fecha jugamos contra Rayo Vallecano, después jugamos contra el Atlético, pero por la Liga, y después ya jugamos contra el Atlético, pero por la Champions. Así que vamos a jugar 2 partidos seguidos. Eso es positivo. ¿Por qué me refiero? Por una cuestión de descanso. Porque ni Barça ni Atlético van a tener el mismo descanso. O sea, no van a tener distintos descansos, sino que van a tener el mismo descanso. Y me parece algo a tener en cuenta, obviamente. Aparte, Atlético, esta fecha el domingo juega con el Madrid, partido importante para el Madrid y para el Atlético y para nosotros también que si el Atlético le llega a sacar puntos al Madrid, nos va a venir bien para la Liga. Así que creo que hoy ahí el Barça da un golpe sobre la mesa para decir, ok, acá estamos, acá estamos. Hoy el Atlético de Madrid perdió con Tottenham, pero terminó clasificando igualmente porque se había ido con buena ventaja del Metropolitano. Creo que el Barça va a tener que jugar una llave espectacular y en el caso de que hagamos la histórica, o sea, y la histórica no. En caso que le ganemos al Atlético de Madrid, que no lo veo, o sea, no lo veo que es algo inviable, obviamente, que lo veo totalmente viable, yo creo que en semis se viene el Arsenal de Artetoide y esas son las mejores semis que podían tocar y que se podían dar este año. Para mí, personalmente, creo que Barça-Arsenal es la mejor semi que se puede dar. Y del otro lado, creo que PSG contra el Bayern es la mejor semi que se puede dar. Ya tenemos unos cuartos espectaculares, sacando Arsenal contra Sporting. Los otros cuartos, los otros 3 son una locura. Pero bueno, creo que Flick tiene que ajustar estas cosas. También estamos teniendo mucha mala suerte con el tema de las lesiones, eso es verdad. Creo que Atlético de Madrid llega mucho mejor en cuanto a lesiones porque no tiene muchos jugadores lesionados, tiene casi todos los jugadores disponibles. Nosotros no tenemos ni a Koundé, no tenemos a Valde, Gaby que está bueno, está volviendo. Eric García hoy parece que se lesionó, no sé qué le pasó. Joan García que también se lesiona, vamos a ver qué onda. Entonces, creo que son situaciones que a uno le molestan por una cuestión de que, ¿cómo sería si tuviéramos a todo el plantel disponible para jugar? ¿Me entendés? Ni hablar de la cuestión de que no tenemos el mejor plantel del mundo, eso está claro. Sí, tenemos a Lamine, tenemos a Rafinha, tenemos a Pedri, sí. Tenemos a Joan, que es un arquerazo. Tenés a Cubarsí, sí. Pero si vos ves el plantel como tal, si vos comparás contra el Arsenal, contra el Atlético, para mí el Atlético de Madrid, sacando que nosotros tenemos a Lamine, a Pedri, qué sé yo, tiene mejor plantel en general que el Barça, muchísimo mejor. O sea, hoy está jugando con el Tottenham, saca a Lukman y lo pone a Sorlot, ¿entendés? O sea, saca a no sé a quién sacó y lo pone a Baena. No es que pone a mi primo Pablo a jugar, ¿entendés? Nosotros cuando sale uno tiene que entrar otro que decís, bueno, más o menos. Y eso que Fermín está jugando a un nivel increíble. Pero en teoría el titular debería ser Olmo. Me explico, y Olmo que no está en un buen nivel tampoco. Pero bueno, más allá de eso, en el mediocampo, por ejemplo, no tenemos tanto recambio de buen nivel. Porque si hoy, por ejemplo, tiene que salir Pedro Bernal y entra Casado, sí, me parece un jugador que te puede cumplir. Pero si vos tenés que jugar semi de Champions contra el Arsenal, es duro. Entonces creo que los que estén disponibles van a tener que dar el 100% para esta... Voy a hablar más que nada de los cuartos contra el Atlético porque después la liga veremos. Y lo que queda de temporada en general, que creo que hay que darle el 100% para intentar por lo menos llevarnos la liga y en Champions hacer lo mejor posible. Después si viene un Arsenal que está volando porque es la realidad y te gana, te ganará.
O sea, tenés que ir al Etihad, al Emirates, y te tiene que ganar Arsenal, te ganará. Pero si dejamos el 100% como pasó hoy contra Newcastle, creo que tenemos que dar de qué hablar. Y la verdad, si yo tengo que predecir cosas que me encantaría, me encanta predecir, ojalá lleguemos a una final, no contra el Madrid, contra el Bayern Múnich. Lo único que pido. Y le ganemos al Bayern Múnich y le devolvamos ese 8-2 que nos metieron. Aunque no sea un 8-2 que les metamos, le ganemos 2-0. Yo con devolver una final de Champions al Bayern, yo estoy contentísimo. Así que nada, pero bueno, primero hay que pasar por Atlético y Arsenal, que es durísimo. Ni hablar de lo que es mantener la liga, que me parece importante y fundamental, porque hay que ganar la liga, eso sí o sí. Pero bueno, muchachos, espero que les haya encantado este video. La verdad que volví a YouTube un poco a hablar del Barça. Quiero tratar de hablar del Barça en general y hablar de fútbol, pero bueno, voy a tratar de no desaparecerme. Me pueden seguir en Kick, que ahí estoy haciendo streams, hablando del Barça, viendo los partidos y reaccionando a todo el fútbol europeo. Y bueno, pues pueden suscribirse obviamente también si viene este video, dejarnos like, que me ayuda un montón. Y veremos el fin de semana contra el Rayo Vallecano. Ojalá que ganemos porque este equipo puede dar de qué hablar este año.